Lo primero que me llamó la atención no fue la risa, ni el ruido del papel de regalo rasgándose, ni los tenedores chocando contra los platos. Fue la notificación que iluminó mi celular. Un solo número me congeló por dentro $14,800. Mi tarjeta de crédito, cargada al tope. Esa misma mañana. Por un segundo pensé que me estaba fallando la vista, que la pantalla se había rayado, que el ponche me había nublado algo que debía ver clarito. Pero la lista de movimientos seguía bajando tienda tras tienda, estado tras estado. Ninguno era mío. Mantuve el teléfono bajito escondido bajo el mantel y levanté la mirada despacito. A mi alrededor, la familia platicaba como si nada. Mi hermana mayor estiraba la mano por otro trozo de bacalao. Un primo le limpiaba la boquita al niño. Mi nuera se arreglaba el collar sin voltear ni una vez hacia mí. Era como ver una película muda, ellos actuando normal mientras los números me quemaban en la pantalla. Carraspeé. ¿Alguien sabe algo de estos cargos en mi tarjeta, Teodoro? Ni se enderezó. Mi hijo se recargó en la silla, brazos flojos, cara relajada. Sí lo sabemos, dijo. Lo platicamos y votamos. Tú no tienes chamacos, así que te toca cubrir a los que sí. Su esposa asintió sin pensarlo 2 veces, como si eso fuera regla de la casa. Un primo esquivó mi mirada por completo. Mi hermana se encogió de hombros, casi con carita de lo siento, pero sin abrir la boca para defender lo contrario. Nadie pidió permiso, nadie explicó, y nadie actuó como si hubiera pasado algo malo. Sentí una quietud que me cayó encima. No era calma, era claridad pura. Me di cuenta de que yo era la única en toda la mesa sorprendida de que mi dinero fuera propiedad de todos, que mi vida tranquila, de más años, sin complicaciones, era algo de lo que podían agarrar, porque era más fácil que arreglar la suya. Los miré uno por uno despacio, hasta que la mesa también se quedó callada. Y en ese silencio, algo dentro de mí se movió firme y sin prisa, llevándome hacia lo que ya sabía que tenía que hacer. No grité, ni siquiera alcé la cabeza de inmediato. Solo recorrí la mesa con la mirada, deteniéndome en cada quien, como si estuviera viendo un detalle que los demás pasaron por alto. Mi primo Crispín soltó una sonrisita nerviosa rápida y la escondió detrás del vaso. Mi hermana seguía con la vista clavada en su plato, cortando el jamón en pedacitos chiquitos e innecesarios. La cara de mi nuera no cambió ni un pelo. Solo agarró una servilleta como si las decisiones con mi dinero siempre se hubieran tomado sin mí. En ese silencio, mi hermana murmuró por fin: «Tú siempre ayudas, Remedios. Eres la fija, la que no se mueve». Las palabras flotaron sobre la mesa, como siempre lo habían hecho, suavecitas, ensayadas con pinta de cariño. Pero esa noche no cayeron como cariño, cayeron como peso, un recordatorio de que fija se había vuelto sinónimo de esperada, de usada. Bajé la vista al celular y volví a pasar la lista de cargos. Electrónicos, ropa, juguetes. 5 tiendas en 3 estados distintos. Un patrón que no dejaba lugar a dudas no era un error. Y entonces vi algo más que me apretó el estómago de otra forma. La tarjeta no era solo mi principal, era la de emergencia que le había dado a Teodoro cuando tenía 19, ahogado en cuentas de la uni. Se me había olvidado que todavía la tenía, claramente a él no. Presioné la pantalla suave, cerrando la app como quien cierra una puerta. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Mañana lo van a entender. Algunos rieron bajito, cortito, casi aliviados. De verdad creían que estaba bromeando, que era puro teatro que por la mañana se me iba a pasar. Creían que mi papel estaba grabado en piedra, imposible de cambiar. Teodoro negó con la cabeza ligero y se sirvió otro plato, convencido de que el asunto ya estaba arreglado. Y yo me quedé ahí,
dejando que la mesa se pusiera borrosa en los bordes mientras empezaba a planear lo que venía. No pegué el ojo. Me quedé boca arriba mirando el techo mientras el silencio de la casa se metía en cada rincón. Mi cabeza repetía la escena de la cena caras, que quiero reunidas alrededor de la mesa, cada una cargando la misma idea, que mi vida tenía espacio de sobra para sus necesidades, que mi edad y mi soledad me convertían en una red de seguridad sin límite. El pensamiento me pesaba en el pecho. No era el dinero ni las compras, era la seguridad en sus ojos, como si hubieran estado esperando a que yo entendiera una verdad que ellos ya daban por hecho. Yo era el recurso, la que no tiene dependientes, la solución fácil cuando las cosas se ponían difíciles. Como a las 4 dejé de intentar dormir. Me senté, me eché una cobija encima y vi cómo las primeras luces del amanecer se colaban por la ventana. Ahí empezó el celular a vibrar sin parar, un zumbido seco, casi rítmico, contra la mesita. Mensaje tras mensaje. Teodoro, mi hermana, un primo, otro primo, hasta una tía que solo se acuerda de mi número cuando algo sale mal. Dejé que la pantalla se llenara sin tocarla. En vez de eso, fui a la mesa del comedor, abrí la laptop y empecé a hacer lo que había que hacer. Mis movimientos eran firmes, casi fríos. Presenté reclamaciones por fraude en cada compra no autorizada. Congelé las 2 tarjetas, la principal y la de emergencia. Luego busqué correos viejos, rastreando cada acceso compartido que había dado solo para ayudar en un apuro. Quité cada uno. Cuando terminé, el sol ya estaba alto, pintando el patio de luz pálida. El celular seguía vibrando. Los mensajes se duplicaban, pero no lo toqué. Solo cerré la laptop, respiré hondo y me preparé para lo que vendría sin falta. Ya entrada la mañana, la casa por fin quedó en paz. Me había hecho un té, me senté en la mesa de la cocina y por primera vez en horas sentí que los hombros se me aflojaban. La tranquilidad no duró. De repente unos golpes fuertes en la puerta, secos, rápidos, impacientes. Dejé la taza y caminé hacia la entrada. Por el vidrio vi a mi hermana mayor y 2 primos apretujados en el porche. Antes de abrir sus voces, ya se colaban. «Remedios, no puedes hablar en serio con esto», dijo uno. «Estás exagerando», agregó el otro. Era posada, era para los niños. Mi hermana levantó las manos, queriendo calmar, pero sumando ruido. «Los chamacos están llorando, porque les están devolviendo los regalos. Nos estás haciendo más difícil de lo que es». Me quedé parada dejándolos hablar unos sobre otros. Las acusaciones caían rápidas, muy dramática, muy rígida, muy dura. Enumeraban razones para que deshiciera lo hecho, como si con insistir bastara para borrar las decisiones que nos trajeron aquí. Entonces uno soltó algo que me apretó la mandíbula. «Deberías estar agradecida de poder aportar. No cualquiera de tu edad tiene con qué». Agradecida. De ser aprovechada. Era casi irreal. Mi hermana dio un paso adelante, bajando la voz, como ofreciendo explicación razonable. «Siempre has sido la que ayuda a Remedios. No tienes casa que mantener ni chamacos que andar corriendo. Tienes más espacio que el resto de nosotros». Las palabras cayeron pesadas entre nosotras. No querían herir, pero decían más verdad de la que ellos entendían. En sus ojos, mi independencia no era algo que me gané, era algo que les debía. Respiré despacio y di un paso atrás de la puerta. «Por favor, aléjense de mi puerta». Mi hermana parpadeó sorprendida, pero no esperé respuesta. Cerré firme el cerrojo, entró con un clic definitivo que dejó la casa en un silencio perfecto y estremecedor. Me recargué un momento en el marco, dejando que el silencio volviera a asentarse, sabiendo ya que seguía. Después de cerrar la puerta y que sus voces se perdieran por la banqueta, la casa se sintió más pesada que nunca, un silencio
que invitaba a los recuerdos viejos a subir sin prisa y sin pedir permiso. Me senté en la mesa de la cocina, manos planas sobre la madera, y me permití mirar hacia atrás, solo lo necesario para entender cómo llegamos aquí. El primer recuerdo llegó fácil. Teodoro a los 19, recargado en la pared del pasillo del dormitorio, ojos cansados, pero con esperanza. Solo hasta que me ponga al corriente, ma. Estoy atrasado. 6 meses de renta después, se puso al corriente, pero la promesa de pagar se evaporó cuando terminaron los exámenes, cambiada por nuevas distracciones y excusas más frescas. Nunca lo apreté. Me parecía más cariñoso no hacerlo. El segundo fue más callado. Mi hermana sentada en mi sillón, esquivando mi mirada, mientras explicaba una cuenta médica que no sabía cómo manejar. Dio vueltas y vueltas, esperando que yo llenara el silencio. Cuando asentí, el alivio le cruzó la cara tan rápido que ni tiempo le dio a la gratitud. Nadie más en la familia lo mencionó después, ni para agradecer, ni para compartir la carga, ni para reconocer qué había pasado. Luego vino el préstamo del primo Poquito, al principio urgente, y con drama, envuelto en una historia de mala racha y promesa de arreglarlo. Semanas después, cuando ya estaba de pie, el préstamo se le borró de la memoria como si nunca hubiera existido. La crisis resuelta, la deuda evaporada. Cada momento parecía inofensivo en su tiempo, un favor, un puente, una forma de que la gente que quiero no tropezara. Pero en algún punto los favores se volvieron expectativas. Las expectativas se endurecieron en obligaciones, y las obligaciones se volvieron algo callado invisible, pero siempre ahí tejido en cada reunión familiar y cada llamada que empezaba con un suspiro. Ninguno me obligó a ese papel. Yo misma me metí creyendo que era temporal, creyendo que era bondad. Ahora veía cuánto tiempo esa creencia me había tenido quieta. Y sabía que era hora de salirme. Llevé la laptop a la mesa del comedor, el mismo lugar donde firmaba permisos, pagaba cuentas y resolvía los cabos sueltos de todos. Hoy el trabajo se sentía distinto, más limpio, más filoso, sin la suavidad con que solía envolver cada decisión. Entré a la primera cuenta, luego a la siguiente. Viejos arreglos salieron uno a uno, cada uno recordándome un momento en que entré porque era más fácil que ver a alguien batallar. Una suscripción que cubría para un primo que juró hacerse cargo cuando se estabilizara. La cuenta del teléfono que dividí con mi hermana en un mal rato que se volvió permanente. Transferencias chiquitas marcadas temporal que se estiraron años. Terminé cada una, sin explicaciones, sin anuncios. Mis dedos se movieron firmes sobre el teclado, mientras cambiaba contraseñas, cuentas bancarias, correo, hasta la cartera digital que una vez lié al celular de Teodoro cuando juró que era solo para emergencias. Quité cada acceso compartido, cada puerta trasera, cada camino fácil de regreso a mis recursos. El celular vibraba a mi lado, cruzando la mesa con mensajes y llamadas que no necesitaba leer. Mi nombre seguro andaba en los grupos de WhatsApp. Sorpresa, confusión, coraje. No estaban acostumbrados a que se cerraran puertas. Nunca me habían conocido creando una. Teodoro llegó justo cuando el sol empezaba a esconderse detrás de los árboles. Escuché su carro, antes de verlo, las llantas crujiendo en la grava, con una urgencia que no me sorprendió. No tocó suave, 3 golpes secos rápidos, impacientes, como asumiendo que yo lo estaba esperando. Abrí la puerta y la cara que traía me dijo que no venía a entender. Entró sin esperar invitación, dio una vuelta por la sala y se volteó hacia mí. «Ma, hiciste que la familia quedara mal», empezó voz tensa. «Todos hablan de que devolvieron los regalos. No tenías que poner todas esas reclamaciones. Te fuiste al extremo». Lo dejé hablar. Sus palabras venían en oleadas: frustración, decepción, algo cerca del enojo.
debajo de todo el mismo hilo que había visto, años, la creencia de que al final yo ablandaría y borraría la línea que tracé. Dependemos más de ti que de nadie, dijo casi como reproche. Lo sabes. Sentí una calma extraña que me asentó la respiración. Teodoro, dije bajito. ¿Cuándo dejé de ser mamá y me volví fuente de lana? Parpadeó descolocado. Abrió la boca, como si fuera a salir algo, pero nada. El silencio se estiró llenando la sala hasta que el aire mismo parecía moverse. Seguí sin dureza. Ayudé porque quise, pero la ayuda se volvió expectativa y la expectativa se volvió derecho. No voy a sostener un sistema que solo se acuerda de mí cuando necesita algo. Sus hombros bajaron un poco, la seguridad se le escurrió de la cara. Por primera vez desde que llegó, se vio inseguro no de mí, sino del piso que creía tener debajo. Empezó, pero la palabra se quedó a medias. Caminé a la puerta y la abrí. Necesito espacio, dije, y te pido que lo respetes. Dudó, luego salió, cargando el peso de una plática que nunca pensó perder. Cerré suave, sintiendo cómo la casa se asentaba alrededor mío mientras me preparaba para lo que seguía. Por la mañana, las consecuencias ya estaban rodando. El celular vibró antes de que llegara a la cocina rachas cortas largas, un hilo constante de ruido. Miré la pantalla, solo lo suficiente para ver las notificaciones apiladas, alertas del banco, mensajes de familiares, llamadas perdidas de números que conocía de memoria. Las devoluciones ya se habían hecho. La cuenta de un primo se había sobregirado. Mi hermana canceló un viaje que llevaba meses planeando, porque la tarjeta del hotel, una que sin saber había ligado años atrás, ya no servía. Otro familiar mandó un mensaje tan largo que llenaba la vista previa, terminando con algo de que yo había complicado la temporada para toda la familia. Por un segundo la culpa vieja me cruzó, esa automática que sube cuando alguien suena decepcionado o agobiado. Me quedé quieta, dejando que me pasara solo lo necesario para reconocerla. No era culpa de verdad, era costumbre. Años de meterme, suavizar el desmadre y absorber el reclamo porque era más fácil que confrontar. El flash pasó. Puse el celular boca abajo en la encimera, dejándolo vibrar sin respuesta. Subí y saqué una maleta. No grande, solo lo necesario, documentos, algo de ropa y las llaves de la casita tranquila fuera de la ciudad. La compré hace años de un ex jefe que me dijo: asegúrate de tener un lugar que nadie más pueda reclamar. En ese entonces sonó a consejo de más. Hoy se sentía como profecía. Doblé cada cosa con una calma que me sorprendió, una firmeza que me había faltado la noche anterior. Cuando todo estuvo listo, recorrí una vez más las habitaciones de mi casa de siempre. Sombras conocidas, rincones conocidos, cargas conocidas. No estaba huyendo de ellas. Por fin me estaba alejando. Cerré con llave y respiré el aire frío de la mañana. El peso en el pecho no desapareció, pero se movió, dejando espacio para algo nuevo, algo que no sentía desde hacía mucho. Metí la maleta al carro, encendí el motor y empecé el camino hacia la casita que me esperaba, sabiendo que la siguiente parte de mi vida ya estaba en marcha. La casita chiquita me recibió con un silencio que no había sentido en años. Al abrir la puerta y entrar la quietud, me envolvió como algo que se puede tocar suave, firme, sin exigencias. Nada de notificaciones parpadeando. Nada de mensajes disfrazados de ¿cómo estás? Nada de recordatorios de que alguien necesitaba algo de mí porque yo era la que podía con todo. Solo silencio. Dejé la maleta y caminé despacio por las habitaciones. Aquí nada tenía huellas de otras manos, ni alacenas llenas por otros, ni pendientes esperando que yo recogiera el hilo. No me había dado cuenta de cuánto pesaba el ruido de fondo de las obligaciones hasta que dejó de estar.
Después de desempacar, abrí la laptop en la mesita de la cocina y empecé a actualizar lo esencial. Cambié la dirección de trabajo. Mandé los documentos finales para el traslado interno que había pedido en silencio meses atrás. No porque necesitara escapar entonces, sino porque algo dentro de mí ya se había movido mucho antes de que la posada lo sacara a la luz. Con cada cambio, se abría un poco más de espacio en el pecho. Cuando terminé lo administrativo, me cociné la cena, despacio, sin apurar pasos, para contestar una llamada, ni pausar a medias, para ver si alguien necesitaba ayuda con una cuenta a un aventón o un plazo olvidado. La comida no era de lujo, pero sabía limpia mía. Después de comer, lavé los trastes y apagué todas las luces menos la de la sala. Me tendí en el sillón pequeño dejando que la atención del día se fuera a otro lado. La respiración se me hizo más profunda, el cuerpo se hundió en los cojines, como si llevara años esperando permiso para soltarse. Por primera vez en mucho tiempo, el descanso no se sintió robado ni condicionado. Se sintió ganado. Cerré los ojos, dejando que el silencio me envolviera completo, sabiendo que por la mañana despertaría a una vida con espacio suficiente para mí. Pasó una semana antes de que volviera a abrir el grupo familiar. El hilo estaba repleto de mensajes que no había leído, disculpas enredadas con quejas, explicaciones metidas dentro de exigencias. Nada me sorprendió. Sus palabras siempre se mezclaban en un coro conocido: necesidad, expectativa, obligación. Bajé hasta el final, me detuve un momento y escribí despacio, escogiendo cada palabra con cuidado. Ya no estoy en ningún apoyo económico. Si me contactan, que sea sin esperar nada. Lo leí una vez más, luego envié. Segundos después, toqué salir del grupo. La pantalla parpadeó, el hilo desapareció y con él se fue un papel que había cargado décadas sin darme cuenta de lo pesado que era. Cerré la laptop y salí. La calle estaba tranquila, de esa tranquilidad que no aprieta ni te hace sentir chiquita. Solo existía abierta, firme, casi acogedora. El aire se sentía distinto aquí, sin el jalón de las rutinas viejas. Nadie mirando, nadie esperando, nadie necesitando que yo llenara los huecos que ellos mismos se hicieron en su vida. Caminé hasta el borde de la entrada, manos en los bolsillos del suéter, y miré el trecho de calle frente a la casa. No era nada del otro mundo, una línea angosta de asfalto curvándose entre árboles. Pero por primera vez se sintió como algo que podía elegir, no como algo de lo que necesitaba escapar. Mi vida ya no se definía por votos que no di ni responsabilidades que no acepté. Ya no giraba alrededor de las necesidades de gente que confundió mi firmeza con un pozo sin fondo. El silencio ya no se sentía como falta, se sentía como posibilidad. Me di la vuelta hacia la casa lista para lo que viniera después.